Bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de su programa Perspectivas, primera emisión del año 2006. Estamos contentos acá en Rompeviento de tenerle nuevamente con nosotros. Y qué mejor que iniciar con un invitadazo, Simón Vargas, especialista en temas de seguridad nacional, de seguridad pública. Se encuentra con nosotros y vaya que iniciamos el año de manera vertiginosa, con una presidenta municipal asesinada, los distintos estados de la República Mexicana en caos, Coahuila es un tema, con un penal donde hay presos que fueron ejecutados, personas secuestradas que fueron ejecutadas, esta presidenta municipal de Morelos y el tema del Chapo Guzmán. Las implicaciones que hay en los entretelones, lo que estaba antes, durante y después de la detención del Chapo Guzmán, lo que se avecina para el país. Bienvenidos y bienvenidas, primera emisión de Perspectivas aquí en Rompeviento. Comenzamos. Sin más preámbulos, Simón Vargas con nosotros. Simón, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por esta amable invitación y saludos a la audiencia. Rompeviento es un excelente canal de comunicación. Gracias, Simón. Simón, pues vaya que empezamos el año de manera muy movida, vertiginosa, que nos ha sacudido de muchas maneras. Es un año también electoral. Simón, son 13 elecciones para gobernador. La primera el próximo domingo. El próximo domingo. Pero son 13 en total. Esto también juega en este año y la captura del Chapo Guzmán. Y quisiera entrar en materia sobre ese tema y después ir haciendo un recorrido en lo que toca a temas de seguridad nacional e implicaciones para la población civil en México. ¿Qué significa la captura del Chapo Guzmán para el gobierno mexicano? Y quiero separarlo, ¿no? O sea, después quiero preguntar qué implica y qué significa para la sociedad civil. Pero en términos del gobierno mexicano, ¿qué significa y qué implica esta captura? Yo creo que para el gobierno mexicano es un excelente logro. Para la administración de Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, sin duda alguna, es sacarse la espina, es demostrar que sí se puede. Y esto, como decía el filósofo jesuita Tony de Melo, no sabemos si es bueno o es malo, ¿sí? Porque las implicaciones, las connotaciones políticas, económicas, sociales y culturales que van a derivar de este hecho, las vamos a empezar a sentir en los próximos días. Yo diría que el gobierno sale ganando en este momento. El presidente tuvo oportunidad de dirigirse en otro contexto frente a una serie de cuestionamientos, sobre todo del orden internacional, y erigirse y decir, sí se pudo. O sea, el gobierno tomó la decisión de ir tras la recaptura por tercera ocasión del criminal más buscado del mundo, y lo logramos detener. Ya había habido información suficiente de que el gobierno mexicano y sus agencias de inteligencia estaban trabajando de manera coordinada con otras agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, de Colombia, porque este es un fenómeno internacional. O sea, todas las agencias colaboran y es algo normal, no es algo de interferencia. Sí. Sí, a ver, en esta parte de la implicación para el gobierno mexicano, sí, en el área internacional, en otros países frente a otros países, Peña Nieto
en los últimos meses del año 2015 sí fue mostrado y señalado en importantes medios de comunicación de otros países, criticado fuertemente por los yerros, por temas de corrupción, de impunidad, de criminalidad en el país. Y esto es apenas una especie de salvavidas. ¿Qué implicación tiene internacionalmente? Esto es una bocanada de aire fresco. Es un reconocimiento a que sí se puede. Esto lleva a que otros temas pendientes de la agenda en materia de seguridad y de criminalidad deben ser atacados con esa misma determinación, con esa misma eficacia, a efecto de ir limpiando, ¿sí?, del escenario a los criminales que el presidente presumió y dijo, ya tenemos casi 100 de nuestro objetivo, ¿sí? Les deben faltar 32. Sin embargo, tú hacías una anotación que me parece muy puntual. ¿Qué representa esto para el gobierno? Un enorme triunfo. ¿Qué representa para la sociedad? Yo diría, hasta hoy, nada. O sea, porque sí fue detenido el capo más importante, ¿sí?, el que tiene mayor presencia, el que logró desde México construir un imperio en 54 países, que logró penetrar la estructura de los Estados Unidos y tener presencia en más de 240 ciudades. Pero, ¿qué representa esto para la sociedad? Y déjame decirte que cuando fue la segunda captura de él, y después, en ese momento, otras organizaciones criminales empezaron a avanzar en los territorios que anteriormente controlaba el Chapo. Y quiero referirme en específico a la organización delictiva de los Zetas, las que son particularmente violentas. Y entonces, en muchos sectores de la sociedad, ¿sí?, tenían temor, pavor de la presencia de los Zetas, porque los Zetas cobraban derecho de piso, secuestraban a muchachitas, las violaban, en fin, había una serie de actos que tradicionalmente con otras organizaciones delictivas y en particular con la del Chapo Guzmán no se daban este tipo de acciones. Cuando regresa el Chapo Guzmán a escena después de que se fuga, ¿de la primera o la segunda? La segunda vez, y empieza él a retomar los territorios, empezó a ver, sobre todo en redes sociales, y hubo algunas manifestaciones de gente diciendo, qué bueno que ya está libre. ¿Por qué? ¿Por qué qué bueno? Porque la forma de operar del Chapo Guzmán y del cartel de Sinaloa es diametralmente opuesto a otras organizaciones delictivas y en el caso concreto de los Zetas. Entonces esto hace sentir a la sociedad de que, bueno, si va a haber narcotraficantes, pues yo quiero a los que no me dañen tanto. Eso es lo que le impacta a la sociedad. Déjame ver esta parte porque me parece también importante. Te escucho y pareciera que finalmente la presencia del Chapo fuera de prisión, bueno, creo que también dentro, no, pero fuera de prisión generaba un equilibrio entre cárteles. Bueno, no tanto un equilibrio. Yo no diría que generaba un equilibrio. Yo diría generaba, sí, mayor tranquilidad en ciertos sectores de la sociedad. Sí. ¿Dónde queda ahí el Mayo Zambada? Bueno. O sea, el cártel de Sinaloa, ¿quién manda? ¿Quién mandaba? ¿Cómo queda ahorita después? ¿Quién manda? O sea, el jefe real es el Mayo Zambada, Ismael Zambada, él es el jefe real del cártel de Sinaloa. Y hasta 2008 había logrado mantener una hegemonía total de su organización. En enero de 2008 empieza la pugna. Bueno, yo no diría que empezó, diría en enero de 2008, sí, se da el primer rompimiento de esta hegemonía con el enfrentamiento entre Arturo Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán por el control. El Mayo Zambada prefiere apoyar al Chapo Guzmán y es cuando se da la primer gran escisión del cartel de Sinaloa con la salida de Arturo Beltrán Leiva, ¿sí?,
que en enero de 2008 iba a ser detenido. Afortunadamente para él, ¿sí?, llega tarde a su casa, en donde ya lo estaba esperando un operativo de policíaco y militar. Su avanzada se da cuenta de que ya ingresaron a la casa y hay alrededor de 13 personas detenidas, y él continúa su ruta hasta Cuernavaca y después hasta Guerrero, en donde se esconde. Un año después sería abatido, ¿sí? Pero fueron 2 años de intensa lucha. Arturo Beltrán, busca alianzas, básicamente con los Zetas, con el Cartel del Golfo y con el Cartel de Juárez. Esto hace la primer crisis fuerte y el reacomodo de fuerzas. Ahora Ismael tendrá un problema porque la organización de los Beltrán Leiva no están con él, y el Chapo tampoco ya está con él, porque está detenido. Entonces, tendrá él que reorganizar esto, pero bueno, siempre ha mostrado la capacidad suficiente para lograr tener el control, pero muchas cosas se le van a salir de las manos. Además, es un tipo bastante hábil, porque no es público, no tenía la fama ni el reflector que ha tenido históricamente el Chapo. Solamente en una ocasión que le dio una entrevista a don Julio Scherer, que en paz descanse, ¿sí? Fue la única ocasión en que salió a medios, pero es un hombre con una gran discreción, un hombre, o sea, con una capacidad organizativa impresionante. Eso me recuerda también, me hace pensar en Rafael Caro Quintero. Personajes míticos que fueron liberados y que ya no se volvió a hablar de él. Bueno, ese es otro tema pendiente en la agenda de los Estados Unidos. Para la DEA principalmente, sí, uno de sus temas prioritarios es la recaptura, sí, y la extradición también de Caro Quintero, porque la DEA no permite que sea agredida la agencia ni ninguno de sus miembros de la forma en que lo hizo Caro Quintero. Sí, con Enrique Camarena Salazar. Simón, vamos a ir a la primera pausa y vamos a regresar precisamente para hablar sobre las implicaciones de la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. ¿A quién le beneficia? ¿A quién le perjudica? ¿Y qué implicaciones tendría para el gobierno mexicano esa extradición? Y todo lo que hay detrás del Chapo Guzmán. No se vaya, estamos de retro en un instante. The name's Bond. James Bond. Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después 3, 4, 5, media docena de sirvientes. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa.
Mi papá me dijo una cosa. Mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo, sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Libertad de expresión, órale. Rompeviento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Gracias por continuar con nosotros aquí en Perspectivas en Rompeviento TV. Simón Vargas, implicaciones de la extradición. Hay un movimiento que hace el Chapo Guzmán que me parece que dejó descolocado tanto al gobierno mexicano como al gobierno de los Estados Unidos. Y es la entrevista que le concede al actor Sean Penn y a la actriz Kate del Castillo. 7 horas de entrevista y de una filtración de información que todavía no sabemos las dimensiones, pero leyendo el artículo de Sean Penn en la revista Rolling Stone, pues nos da una pista de todo lo que, la información que han obtenido ellos y que en un momento dado saldrá a la luz. Era información controlada por el gobierno mexicano, por el gobierno de Estados Unidos. La extradición del Chapo Guzmán, ¿qué implicaciones tendría para el gobierno mexicano? Yo quisiera situar este esquema que has anotado en un primer momento, o sea, en un preámbulo. A ver. El preámbulo es la mente de Joaquín Guzmán Loera. O sea, un hombre frío, calculador, temerario, que sabía que él era el objetivo número 1 de los Estados Unidos. Y sabía que cuando ese lugar, el número 1 de los más buscados, estaba en esa mira, ¿sí?, bajo ese propósito de los Estados Unidos, lo iban a detener. Ya lo habían hecho los Estados Unidos en el caso de Bin Laden, que Osama Bin Laden era el objetivo número 1, y una vez de su captura y de que acabaron con él, ¿sí?, el Chapo Guzmán ocupa ese lugar. Entonces él sabía que tarde o temprano iba a ser detenido y eventualmente extraditado. Y él sabe que una vez que llegue a los Estados Unidos, o sea, no hay retorno. Uh-huh. Ahí va a morir. Es una ruta de un solo camino. Eso lo sabe perfectamente bien. Pero él tiene una cantidad de información, ¿sí?, estratégica para México y para 54 países, sí, entre los que están los propios Estados Unidos. Y la forma de operación, ¿sí?, de una multinacional como esta organización delictiva, el Cartel de Sinaloa, no puede darse sin una serie de complicidades de diversos niveles y órdenes de gobierno, pero también de diversos niveles y órdenes de la sociedad. Porque tanto dinero tiene que ser colocado en una serie incontable de negocios, inversiones, ¿sí?, acciones, y todo eso forma parte de un entramado que toda esa información está en la cabeza de ese hombre. Habrá gente que comparta esa información. Petroleras, bancos. De todo tipo. Todo. De todo tipo. De todo tipo. Yo diría que desde discotecas, hoteles, moteles, ranchos, presidentes, gobernadores. De N. Entonces, yo creo que ya con la detención y este hombre, con la cantidad de información, él debe saber que tiene una oportunidad. ¿Con quién va a negociar? Y sabe que con quien se puede negociar este tipo de cosas es con el gobierno de los Estados Unidos. Pero se niega
O sea, se resiste a la Se extradición. resiste porque sabe, sí, que es un camino sin retorno. Aquí tendrá la posibilidad de albergar una esperanza de volver a obtener la libertad, ya sea por una fuga, N operaciones que puede realizar en un lugar en donde tiene cierto control y tiene mucha influencia. Ya lo demostró, ¿sí?, en las 2 fugas anteriores, que para realizarlas, ¿sí?, bueno, tuvo que tener la ayuda, la complicidad, ¿sí?, o hasta contar con la omisión, ¿sí?, de mucha gente. Entonces, pero sabe que yendo a los Estados Unidos, ¿sí?, no hay retorno para él. Y es un hombre que le gusta la libertad. Lo que más le gusta, lo que más valora, lo que más quiere, ¿sí?, es su libertad para poder hacer lo que quiera, la vida que lleva, las mujeres, su familia, sus hijos, todo su entorno y controlar un imperio que le costó toda la vida construir. Entonces, retomando, la implicación o las implicaciones que puede tener el gobierno mexicano, no solo el gobierno mexicano, sino de 54 países donde opera esa red, esa multinacional del Chapo Guzmán. Pero, ¿cómo es posible que un capo con esa astucia, con esa mirada tan amplia de multinacional, haya caído en una situación personal, señalan algunos medios, egocentrista, que alguien que logró escapar 2 veces y la última del altiplano, conceda una entrevista para hacer una película sobre su vida y sea un elemento importante para ser capturado? No cuadra. Bueno, lo que pasa es que él sabía que iba a ser capturado en algún momento. Y podía ser capturado por el gobierno mexicano o en una acción como la que realizaron los Estados Unidos contra Osama Bin Laden. Él sabía que él ya era hombre muerto. Lo que está escogiendo es cómo morir. Y el hecho de decidirse a hacer una película, o sea, mi apreciación, mi análisis es que fue, yo voy a caer, quiero dejar un legado, quiero hablar. Y escogió con quién hablar y qué decir. Y eso lo va a ir dosificando. Yo creo que al gobierno, o sea, para ponerle nombre y apellido, al gobierno de Peña Nieto y al gabinete de seguridad que encabeza el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para ellos es un gran logro. Ellos saben que ellos en lo personal no están implicados, no tienen conexiones, no ha habido apoyos, no ha habido esa relación y ellos podrán salir adelante victoriosos y bien de este proceso. Siempre ha sido un secreto a voces que el Chapo Guzmán financió la campaña de Peña Nieto. Yo no creo eso, porque ha habido muchísimas muestras del interés de Peña Nieto y del secretario de Gobernación, ¿sí?, por detenerlo. O sea, no hubiera sido posible si hubiera habido el mínimo de complicidad con él. O sea, yo creo que hay otros muchos actores políticos que pueden estar implicados. Yo hablaría de un establishment así, ¿sí?, imaginario, de una gran cantidad de políticos, empresarios, miembros de los cuerpos de seguridad que pueden estar implicados. Mexicanos uh-huh. Y por supuesto extranjeros, ¿sí? Uh-huh. El hecho de que la droga logre pasar la frontera, ¿sí?, y llegue a los grandes centros de distribución en 240 ciudades de Estados Unidos y en 54 países, pues no es por obra y gracia del Espíritu Santo, ni tampoco por la complicidad de autoridades mexicanas. Eso que estás tocando ahorita, los 244 ciudades, las ciudades principales donde el cártel de Sinaloa controlaba la distribución de las drogas. ¿Qué implicación tiene, por tanto, para los Estados Unidos la detención del Chapo y la extradición en caso de que se llevara a cabo? Para ellos es importantísimo tenerlo, ¿sí?, para
obtener la información de inteligencia que le permita a los Estados Unidos recuperar su control perdido, en su casa, en su territorio. ¿Por qué no se dio la extradición en la segunda detención del Chapo? Bueno, en aquel momento recordemos que el entonces procurador Jesús Murillo Caram fue el primero que se opuso. Incluso hay una frase célebre, dijo: ni en 300 años se los vamos a entregar. Aquí se queda. Y se quedó aquí y se fugó. Esa es otra verdad histórica. Esa es otra verdad histórica. Bueno, Sí. Simón, vamos a hacer una siguiente pausa. Ajá. Y estamos de regreso con ustedes. No se vaya en esta fascinante charla aquí con Simón Templar. Regresamos. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo. Un espacio conducido por Daniel Gershenson, Dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregón y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar y ser informados. Gracias por continuar con nosotros. Simón, ahorita que mencionabas sobre las declaraciones de Murillo Caram, era Procurador General de la República y Murillo Caram, a mi entender, nunca ha tenido un peso, nunca ha sido un factor definitorio en las decisiones del gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué no se extraditó? Vuelvo a hacer la misma pregunta.
¿por qué no se extraditó la vez pasada y por qué se tendría que extraditar esta? ¿Qué diferencia hay y qué nos indica que la vez pasada no se llevó a cabo y qué nos indicaría si empieza a dilatarse el proceso de extradición en esta? Bueno, yo diría que son 3 pistas ahí. La primera pista es, Murillo Karam es un personaje que en su momento tenía gran influencia en las decisiones del gobierno de Peña Nieto. Hay que recordar que Jesús Murillo Karam fue delegado del PRI en el Estado de México, donde hizo una estrecha relación de amistad. Peña Nieto le tenía muchas consideraciones. Yo creo que le tiene todavía un gran afecto y consideraciones. Pero bueno, el otro aspecto que ya en algún momento habrá oportunidad de platicar, el caso Ayotzinapa, eso lo descarriló. Pero en el caso concreto del Chapo Guzmán, fue tanto su peso, su poder, su influencia, que Jesús Murillo Karam determinó que aquí se quedara y aquí se quedó. Esa fue la opinión que prevaleció. Obviamente, una decisión de esta naturaleza tiene que ser tratada al más alto nivel, pero entre todos los hombres del Gabinete de Seguridad Nacional, y Jesús Murillo en aquel momento ganó. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de aquel momento ahora? Primero, una segunda fuga. O sea, donde esa fuga, que todavía yo creo que es uno de los temas pendientes, porque se dio la segunda captura, pero no se supo nada o sea, no se ahondaron las investigaciones respecto de la primera fuga. Ahora con la tercera captura, pues yo creo que uno de los temas que demanda la opinión pública es saber cómo fue la primera fuga y cómo fue la segunda, y quiénes están implicados en todo esto. Y no solamente me refiero a servidores públicos, digo, ya empieza a fluir información en el sentido de que los ingenieros que estuvieron realizando ahí este túnel, bueno, tuvieron que irse a especializar a Alemania. Entonces, hay muchos factores, o sea, todavía que debemos de conocer. Creo que todos los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad. ¿Qué pasa en esos entretelones? Entonces, hoy, los Estados Unidos, cuando él sale, retoma el control y se ve que esa estructura que él había dejado ahí, inmediatamente llega, retoma, volvió a tomar el control de gran parte del territorio mexicano y representaba para los Estados Unidos, o sea, una amenaza. Así como fue, él fue capaz de propinar al gobierno mexicano, sí, pues una derrota impresionante con la segunda fuga. También era una afrenta hacia el gobierno de los Estados Unidos con la operación de él en su propio corazón, ¿sí? O sea, no era ya que estuvieran operando otro tipo de mafia, sino que el cartel mexicano, el cartel de Sinaloa, era el predominante en los Estados Unidos y empezó a importar una gran cantidad de drogas, sobre todo las metanfetaminas. Entonces, para los Estados Unidos era imprescindible, sí, acabar con él, pero tenerlo para obtener toda esa información de inteligencia. ¿En qué le beneficia y en qué le perjudica a México extraditar al Chapo? Yo diría que a México, si hablamos de gobierno mexicano, sí, sale ganando el gobierno mexicano. Extraditando. Sí, yo estoy convencido. Aunque dé toda la información que dé. Yo estoy convencido que el hombre que dirige o sea, estoy convencido, además tengo información de inteligencia confiable, de que el presidente, sí, no tiene ningún punto de contacto con el Chapo Guzmán. Ninguno. Ni tampoco Osorio Chong. Por eso fue su acción determinante por detenerlo. Y por eso, a diferencia de lo que pasó en la ocasión anterior, la primera declaración que hace la procuradora es: le estamos notificando que tiene 2 solicitudes de extradición. O sea, eso es una acción, o sea, que determina la posición de un gobierno. O sea, nosotros no tenemos miedo, nosotros. Habrá quienes sí. Y yo creo que
para que él pudiera operar en el territorio. Estamos hablando desde pequeñas comunidades, presidencias municipales, algunos gobiernos de los estados. Ellos yo creo que sí tendrán mucho de qué preocuparse, y una gran cantidad de empresarios que estaban en la operación de ser socios o lavadores de dinero, etcétera. Habrá mucha gente que esté preocupada. Pero yo digo, el gobierno mexicano, el gobierno sale ganando. Por eso su determinación firme. El Chapo Guzmán está haciendo tiempo, porque él espera pues, lograr una negociación, ¿sí? ¿En qué momento se va a dar la negociación y en qué condiciones? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los días o los meses. No son procesos que se den fácilmente. Okay. Y bueno, hay que ver que con esta captura, lo primero es, para el Chapo Guzmán es, ¿qué va a pasar dentro de su organización? Segundo, ¿qué va a pasar, sí, con las organizaciones que son adversarios naturales de él y de ellos? ¿Sí? Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco, los Zetas, el cartel, el reacomodo natural. ¿Sí? A ver, en lo que toca al cártel de Sinaloa, ¿por qué habría un reacomodo si el Mayo sigue ahí y es el máximo jefe? No, sí, él es, yo digo que él es el presidente del Consejo de Administración, pero necesita un buen director, y necesita un buen director de operaciones y de ventas y de administración y logística. Eso, o sea, las organizaciones, estamos hablando de una multinacional, ¿sí?, que opera con una serie de departamentos y que luego la gente, o sea, el Chapo llega a ser un personaje mítico por su forma de ser, ¿sí? O sea, hay, y lo vemos, hay directivos de empresas que son muy buenos directivos, y hay directivos que son malos. Y hay directivos que llevan a la cumbre de los negocios a sus empresas, y hay otros que las estancan y otros que las hunden. Entonces, ese reacomodo tiene que ser, porque no es fácil encontrar una personalidad como la del Chapo. No fue fácil encontrar una personalidad como la de Amado Carrillo. Cuando Amado Carrillo logra constituir la federación, ¿sí?, y una vez que él sale de la escena, su hermano, que era su brazo derecho, no pudo, ¿sí?, dirigir esa empresa. Y esa empresa, ¿qué pasó? De ser la que controlaba todo el mercado, sí, o el 90% del mercado, porque los Arellano Félix no entraron en ese esquema, ¿sí? ¿Qué hicieron? Se fue disgregando. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces ya la familia Carrillo Fuentes dejó de tener ese control, y el control lo toma, sí, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. En este reacomodo, digo, ya vemos sobre todo la presencia en medios, las amenazas de los hijos del Chapo Guzmán, el hecho de que el famoso Minilic pudiera llegar a ser el sucesor. No sabemos qué va a pasar hacia el interior todavía. Hay, por ejemplo, en esto de las amenazas de los hijos del Chapo Guzmán, de pronto pareciera un poco de una reacción juvenil, ¿no? Porque decir o señalarle a Peña Nieto, no sabes la que te espera, pues es difícil que el gobierno mexicano hubiese tomado la decisión de recapturar al Chapo Guzmán no sabiendo lo que le espera, o sea, toda la información que se puede filtrar. Por eso yo afirmo que el presidente Peña y Osorio Chong no tienen esa preocupación. No tienen esa preocupación. Porque ellos tomaron la decisión, ¿sí?, de detenerlo, y la detención fue porque había, o sea, el operativo que se implementó fue de amplio espectro. O sea, fue vamos por todos. Y cuando sales a pescar, pescas. Y lo pescaron, ¿sí? Yo creo que sí hay un riesgo a la seguridad de este país, porque ya vimos, una vez que empieza a fluir la información, las propias fuerzas especiales, este grupo de élite de la Marina, hicieron 3 consideraciones. Primero, dijeron, no pensamos que fuera a haber tantos.
los guardias, que fueran tantos los guardias que lo protegieran. Esperaban 5 y eran 15. O sea, era 200% más de lo que ellos esperaban. Segundo, no esperamos que estuvieran tan bien entrenados y tan dispuestos a ofrendar su vida para proteger a su jefe. Eso habla de una gran capacitación y determinación por pertenecer a estos cuerpos. Y tercera, no sabíamos que tenían ese armamento tan sofisticado. Sobre todo lo que llama la atención son los RPG. ¿Qué son los RPG? Son los lanzagranadas de fabricación soviética. Que ahí, o sea, hay 1000 interrogantes en este tema. ¿Sí? ¿Cómo llegó ese armamento a México? ¿Cómo? Porque no es la primera vez que se decomisa en un operativo de esta naturaleza con grupos criminales, no es la primera vez que aparecen este tipo de armas. A ver, Simón, ¿sí? pero tú me estás diciendo que las declaraciones que hace este mando de la Marina, que le está narrando a Loret de Mola, sí. Y no sabíamos que estaban tan bien armados, no sabíamos que tenían lanzagranadas o lanzacohetes. ¿Cómo un cártel de la dimensión del Chapo, que históricamente está en México, quién sabe, después de Caro Quintero, pues, ¿no? ¿Cómo no sabían? Me cuesta trabajo creer que hubiese una ingenuidad por parte de la Marina. Sí, me parece de pronto más un show mediático que le estaban dando a Televisa, o sea, finalmente esa información, si fuese cierto o no, ¿cuál es su utilidad? Bueno, yo no diría ingenuidad, yo diría sorpresa, sí, porque tú dices, ok, es un grupo fuerte, tienen todo el dinero, pero a veces el hecho de que tengas todo el dinero no te garantiza que tengas acceso ni a la mejor tecnología ni al mejor equipamiento. Pero en México desde hace muchos años sabemos que los cárteles tienen muy buena tecnología y muy bien armados. Sí, sin embargo, una cosa es presuponerlo y otra cosa es comprobarlo. En Tamaulipas, que no derribaron hasta con lanzacohetes de helicópteros. Bueno, o sea, ha pasado. El propio 1 de mayo del año pasado, el cartel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Sí, o sea, sí hay, pero se necesita, yo creo que todavía son uno de los pendientes, y no nomás le pasa a las agencias del gobierno mexicano, le pasa a las agencias de inteligencia de todo el mundo, ¿sí? Esta es una lucha constante de información contra información, de inteligencia contra inteligencia, porque los dos grupos, o sea, las dos caras de la moneda, el bien y el mal, los buenos y los malos, ¿sí? Cada quien los ubica como quiera, pero no se conocen a profundidad los detalles. Pero bueno, esas fueron las declaraciones, ¿sí? Y vemos que este grupo delictivo tiene un poder que podrá ser una balandronada de los hijos del Chapo Guzmán, pero es una amenaza latente. Por eso, y volviendo al inicio de este amable programa al que gentilmente me hace favor de invitarme aquí a compartir algunas reflexiones con el auditorio, ¿en qué le beneficia o en qué le perjudica a la sociedad mexicana? Yo digo, todavía, hoy, en nada. Sigue habiendo drogas, sigue habiendo inseguridad. Creo que una de las tareas pendientes que se debe dedicar este gobierno y los siguientes es combatir de fondo las estructuras. Sí está bien detener a los jefes, a los cárteles, de los jefes de los cárteles, pero hay que combatir la estructura y sobre todo hay que diseñar políticas públicas para que esto cambie. Mira, el Chapo Guzmán dice, ya el narcotráfico ha penetrado en la cultura mexicana a través de la música, ¿sí?
Y hay lugares en donde 6 o 7 canciones, hay regiones del país donde 6 o 7 canciones son apología del crimen organizado. El siguiente paso era el cine. Ya llegaron ahí. Vamos a hacer una última pausa, Simón. Estamos en Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Regresamos. No hay gobernanza política. Los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección. ¿Quién se sienta en el sillón? Estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente, del problema mundial. No hay crisis ecológica, hay crisis política. Yo creo que nosotros, si miramos la realidad desde los discursos de los dirigentes, estamos viendo una realidad. Si miramos la realidad desde lo que hace la gente común, bueno, ahí estamos en otro lugar. A mí, todo bien con Evo, pero lo que me importa es las comunidades aymaras, lo que están haciendo. Y te lo podría llevar a Chiapas eso. Los comunicados están muy bien, pero a mí me interesa lo que pasa en las comunidades, en Morelia, en la realidad, en La Garrucha, ¿verdad? En Oventic, eso es lo que me interesa. Porque ahí es donde está la base de un proceso. Entonces tenemos, y los que somos periodistas tenemos también esa tarea, ¿no? Y tú lo sabes, de mostrarle a la gente que detrás de esos discursos, detrás de esos comunicados, detrás de las grandes declaraciones, hay gente común, organizada, peleando para hacer un mundo distinto o para resistir o para cambiar sus vidas. Porque si todo se redujera al discurso de los famosos, estamos reproduciendo el sistema, culturalmente por lo menos. Y creo que tenemos que ir un poquito más allá. Esa es por lo menos mi ambición, mi deseo. El partido del señor Mancera es irrelevante. En un clima de pacto de impunidad política, las mafias del poder se asocian más allá de los partidos. El partido es una etiqueta donde se... Estamos ya en el último segmento charlando con Simón Vargas. Simón, a ver, ¿cuáles son los indicadores que tendríamos que tener en México una vez que se da la captura del Chapo Guzmán, que realmente algo está cambiando? Porque si algo sabemos en México es que prácticamente todas las estructuras de gobierno están infiltradas por el crimen organizado o el narcotráfico. Estoy hablando de poder ejecutivo, estoy hablando de poder legislativo y estoy hablando de poder judicial.
Y cuando me refiero a poder legislativo judicial, estoy hablando también de multinacionales, estoy hablando también de grandes empresas que pues son no solamente manejadas, sino operadas no solamente por el Cártel Jalisco. Son financiadas. Financiadas, sí. ¿Qué indicadores en concreto tendría que ver la población civil para identificar que esa captura se traduce realmente en algo efectivo para el país? Yo creo que las acciones concretas que se deberían de ir observando sería, primero, abatir la disponibilidad de drogas. O sea, sí, ese es un indicador que debemos de tener. Se oye como una fantasía de la Warner Brothers. Se oye como una fantasía, pero veamos que hace 25 años no teníamos este problema. Y este problema nace por un tema de mercado. En 1987, si no mal recuerdo, si la memoria no me falla, hay una cumbre de los entonces dominantes carteles de la droga, los varones de Cartel de Cali y Cartel de Medellín. Uh-huh. Y hasta ese momento, la forma de operar de ellos era: yo pago la protección en dinero en efectivo, en cash. Y en aquel entonces se tasaba $1,000 por kilo. De tal forma que si un grupo delictivo pasaba una tonelada, pues era $1,000,000. Las organizaciones delictivas eran pequeñas. ¿Por qué eran pequeñas? Porque lo único que tenían que garantizar era una pista de aterrizaje para recarga de combustible, conseguir el combustible y brindarle la protección mientras la aeronave llegaba, recargaba combustible y se iba. Entonces no necesitaban una gran infraestructura. En ese momento, los carteles de la droga dijeron: no vamos a volver a pagar en efectivo, vamos a pagar en mercancía. Sí. Nos quedan 5 minutos de programa, ¿vale? Entonces, en ese momento, las organizaciones delictivas dijeron: ¿y yo qué hago con droga? Antes tenía dinero y pues invertía, compraba, hacía cosas. Hoy esa droga la tengo que traducir en un mercado de consumo para poder obtener el dinero. Pero entonces, esos indicadores, además de abatir la circulación de la droga, por ejemplo, ¿qué otros indicadores? Impunidad. Pero hay que hacerlo. Sí. Sobre todo porque hoy las condiciones de los grandes indicadores del mundo, o sea, OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial, el Tesoro de Estados Unidos, todos dicen: necesitamos un Estado de Derecho que respete. Me recuerdo la entrevista que le hacía a Ana Lilia Pérez sobre su libro de Mares de Cocaína, si no me recuerdo, donde ella documentó en largos trayectos que le tocó hacer para hacer esa investigación, buques petroleros transportando cocaína, heroína en contenedores, en los buques petroleros. Lo pongo en la mesa por la dimensión que tiene el tráfico de drogas en el mundo. En el mundo. Bueno, el Chapo Guzmán lo dice en esta entrevista. Dice: yo tengo submarinos, o sea, ¿qué quieres? Tengo aviones, tengo túneles, tengo camiones, tengo la infraestructura de pasarlo de 1000 maneras, ¿sí? Eso habla de un poder corruptor. Entonces, el país y los países del mundo debemos de trabajar en el tema de impunidad, combatir la impunidad, ¿sí? Porque en el momento en que se combata la impunidad, estamos ganando en seguridad. La gente va a decir: creo en las instituciones. Y es difícil combatir la impunidad desde una Casa Blanca. Yo diría que son aspectos diferentes y tienen puntos. Que rozan. Sí, rozan y tienen puntos en común. Pero yo digo, sí, la impunidad se debe combatir toda. O sea, no podemos decir, bueno, vamos a combatir la impunidad, ¿sí? En este tema sí y en este tema no. Aquí hay que hacerlo por completo, ¿sí? Creo que ese tema, o sea, de la impunidad, es algo que lacera fuertemente.
Yo creo que otro tema de inversión en políticas públicas es la gente que vive en la sierra, la gente que no recibe programas de fomento, de ayuda, que no hay empleo, que no hay servicios de salud, y esa gente que tiene como único, voy a decir una palabra que a lo mejor es impropia, indebida, pero tiene como único protector y benefactor al crimen organizado, se adhiere al crimen organizado. Si tenemos una cultura, ¿sí?, que hace apología del crimen organizado y del delito, pues es aspiracional. Los jóvenes piensan que ese es el camino, ¿sí? Porque no estamos ofreciendo como Estado y como sociedad, no estamos ofreciendo otras alternativas de desarrollo. Entonces, creo que el enfoque que se ha mantenido, solamente de combatir este fenómeno a través de policías, ministerios públicos, jueces, cárceles, es equivocado. Debemos también de incidir en temas de educación, de cultura, de inversión, de empleo, en otros muchos temas, ¿sí? Esa es la gran apuesta y yo diría que ese es el gran reto de este gobierno y de todos los gobiernos. Simón, muchísimas gracias por Al contrario, estar con nosotros. Ernesto, muchas gracias a ti por invitarme. Un saludo al auditorio. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Moi, je t'offrirai de perles de pluie, fanaux de pays où on ne pleut pas. Je creuse la terre juste après ma mort pour couvrir ton corps d'or et lumière. Je ferai rondement, l'amour sera roi, l'amour sera loi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras.